Filipenses capítulo 2. Yo creo que aunque leímos me gustaría volverlo a leer también del capítulo del versículo 5 para conectarlo con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 2. Bueno, leamos desde el versículo, mejor 9 al 11, pues dice, leo de la Biblia textual, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puede tomar asiento, amén. Mientras acomodo aquí. Hoy le hemos puesto como título la exaltación de Cristo. De Cristo. Y va a tocar ponerle número 1 porque vamos a hacer unas dos veces, yo creo. Exaltación de Cristo. La semana pasada consideramos los versículos del 5 al 8, donde el apóstol Pablo nos habla de la humillación de Cristo, al punto de que se entregó o se hizo uno de nosotros y se entregó para morir por usted y por mí. Y lo consideramos no como una forma teológica, aunque es un pasaje muy teológico, lo consideramos más como una ilustración que el apóstol Pablo usa para motivarnos al tema central que viene hablando en Filipenses, que sería ¿cuál? La unidad. Es el tema central que él viene tratando. Así que vamos a estudiar la siguiente parte, donde el apóstol Pablo nos lleva de la humillación más baja a la exaltación más alta de Cristo. Entonces, la fe cristiana está ligada a este pasaje tan hermoso que comenzamos a estudiar desde la semana pasada. Y les dije, ¿no?, que algunos estudiosos dicen que estos versículos, desde el versículo 5 hasta el versículo 11, eran un himno que la iglesia primitiva o la primera iglesia del primer siglo cantaban o entonaban en honra al Señor, y que podríamos decir que está dividido ese himno en dos partes. La primera parte del versículo 6 al 8, que habla sobre la humillación, y del versículo 9 al 11, que habla de la exaltación. Por supuesto, de Cristo Jesús. Y esos son los temas, digamos, que conforman la vida y el ministerio de Cristo. Ahora, cuando la gente piensa en Cristo, siempre piensan en el nacimiento, siempre se piensa en la muerte de Cristo. Y no estoy diciendo de que pues esté mal pensar en el nacimiento o en la muerte de Cristo o en el camino al Gólgota, pero también la parte que no podemos olvidar y la parte que vamos a estudiar hoy, ¿no? ¿Qué pasó con Cristo después de haber sido humillado y después de haber sido levantado?
Entonces el apóstol Pablo comienza a hablar de la humillación de Cristo. Dijimos que lo bajó desde lo más alto, dice el versículo 6, ¿no? Que estando en la condición de Dios, no se aferró a Dios, sino que se hizo uno de los hombres y lo llevó a tal punto de que murió en muerte de cruz, murió como un malhechor, sí, básicamente. Y luego de esos lugares tan profundos, nos lleva a la exaltación más sublime y más alta de Cristo, para que nosotros lo conozcamos a Cristo tal y cual como Él es. Así que entonces el apóstol Pablo nos muestra la humillación y la exaltación de Cristo. Y como lo dije al principio, no tenemos que perder de vista cuál es el enfoque del apóstol Pablo, la unidad. El versículo 5 dice: haya o tengamos la misma actitud que había en Cristo Jesús. Esa actitud dice que teníamos que tener. ¿Cuál es la actitud? Bueno, que se despojó de ser Dios para humillarse, para luego ser exaltado. Entonces Dios dice, esa es la actitud que tenemos que tener. Y el versículo 2 del capítulo 2 dice, quiero que tengáis un mismo pensamiento, que tengáis la misma opinión, quiero que tengáis el mismo amor, quiero que estéis seguros de que son uno en espíritu, uno en propósito. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está llamando a través de este pasaje. Así que no podemos, aunque está presentando algunos puntos doctrinales importantes de nuestra fe cristiana, no podemos perder de vista que el apóstol Pablo nos está llevando a que para poder tener esta unidad, tenemos que tener la actitud de Cristo, actitud de estar dispuestos a ser humillados. Y por ende en su tiempo pues Dios nos va a exaltar. Por ejemplo, Mateo 23, versículo 12. Porque esto es un principio básico que el Señor Jesucristo enseñó. Mateo capítulo 23, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice, porque el que se enaltece, o sea, el que se enorgullece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido, dice esta versión. Ahora, ustedes recuerdan la ilustración será enaltecido, sí. Otro pasaje donde encontramos también esta promesa, Lucas 14:11. Lo dice nuevamente, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿recuerdan ustedes la parábola o la explicación que Jesús da en Lucas capítulo 18, cuando está presentando la oración del publicano y la oración del fariseo? ¿Se acuerdan? Cuando usted mira la oración del publicano, ¿era una oración de qué? Del publicano. De humillación. La oración del fariseo, ¿una oración de qué? De altivez, de exaltarse. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. Ahora, dice Jesús que uno de estos dos hombres bajó a su casa justificado mientras el otro no. La pregunta es, ¿cuál de esos cree usted que fue justificado? El publicano, el que se humilló. Y luego sigue diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, es un principio muy simple, pero real. Santiago 4, versículo 10 nos dice lo mismo. Dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Pedro también lo dice, 1 de Pedro 5, versículo 6. Le voy a dar chance para que lo busque. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice, humíllense, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte en el momento apropiado.
Hermano, esto es una verdad. Y usted tiene que creerla. Y mire, tenemos esta verdad dicha por el Señor Jesús. Tenemos esta verdad dicha por el apóstol Pablo, por el apóstol Santiago, por el apóstol Pedro, hermano. La verdad es que el que se humilla, a ese Dios va a exaltar. Y la verdad es que el que se exalta a sí mismo, a ese Dios que va a hacer, lo va a humillar. Ahora, ¿usted recuerda a un personaje en el Antiguo Testamento que le pasó eso? ¿Quién? Nabucodonosor. Si no leo la historia, él se engrandeció al punto de que Dios lo humilló. Lo convirtió en monstruo, terminó comiendo pasto como los asnos y dijo hasta que no entres en razón. Hermano, es claro, este es un principio del reino de Dios, si usted me permite llamarlo de esa manera. Por ejemplo, en la economía, el principio bíblico es el que es más bienaventurado que dar que recibir. El que da recibe, dice la palabra. La palabra enseña que es por servir a otros que usted es servido. Es la palabra la que enseña que es por querer perder la vida es que vas a hallar la vida. Cuando usted quiere perder esta vida física por causa de la vida que es Cristo, dice Cristo, entonces la vas a hallar. El mundo piensa todo lo contrario. No. Usted, para ser millonario, tiene que ser que a usted le den. Para ser usted alguien importante, tiene que ser que a usted le sirvan. Para usted alcanzar la vida, pues tiene que buscarla. No. La Biblia dice, es muriendo a mí mismo que voy a encontrar vida. Es humillándose a usted mismo que va a ser exaltado. Así que cuando hay humildad, Dios recompensa esa humildad. Ahora, no vaya a convertirse, quiera ser humilde para esperar la recompensa, porque así no funciona. ¿No? Es la actitud de corazón y Dios a su tiempo va a dar la recompensa. Así que al estudiar este pasaje es bueno que miramos las implicaciones prácticas para nosotros, porque si es cierto de que no es solo una ilustración de la humillación y la exaltación de Cristo, sino que también puede ser una ilustración de los beneficios espirituales que recibimos en nuestra vida cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y que un día también vamos a ser exaltados, ¿no? Cuando seamos glorificados. Así que vamos a pensar primeramente en la respuesta del Padre a la humillación del Hijo. La respuesta del Padre a la humillación del Hijo, y yo creo que en este versículo que acabamos de leer, en el 9, básicamente, en el cual vamos a tratar de quedarnos hoy, encontramos dos cosas que el Padre hace en respuesta al Hijo. A ver, lo voy a leer y espero a ver si usted las puede encontrar. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres. ¿Cuáles son las dos cosas que usted ve allí en respuesta del Padre a la humillación del Hijo? Bien fáciles. ¿Cuáles son? Lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Y qué más? Y le dio un nombre sobre todo. Fácil, así estudia usted la Biblia. Observación, facilito. No necesita usted espelucarse. ¿Qué dos cosas que hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a mirar primero la exaltación de Cristo. ¿Quién es la fuente de la exaltación? Bueno, entendemos que la fuente de la salvación vino de parte de Padre, ¿no? De Dios Padre. Mira el versículo 9, empieza diciendo, por lo tanto, ¿cierto? Por lo cual, dice la versión esta Biblia textual, la Biblia Pechita dice por lo cual, otra dicen por lo tanto. Ahora esa palabra es una frase de conexión, donde el apóstol Pablo conecta la humillación de Cristo del versículo del 5 al 8 con la exaltación de Cristo del versículo 9 al 11.
sea, lo que tenemos que decir ahí es que tanto la humillación de Cristo como la exaltación de Cristo son inseparables. No podemos separar la una de la otra. Y eso tiene que quedar bien grabado en su corazón, en sus entrañas, si quiere llamarlo de esa manera, en esta noche. La humillación de Cristo, la exaltación de Cristo son inseparables. La exaltación está conectada a la humillación y la humillación está conectada a la exaltación. Dice la frase, Dios lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, dice aquí, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Yo iba a leer otro, a ver, lo busco aquí rápidamente. Dice versículo 9. Aquí dice, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. La palabra hasta lo sumo es una palabra, dicen los estudiosos, maravillosa en el griego, que significa subir al cargo más alto. Subir al cargo más alto. Y cuando usted y yo veamos el nombre que le fue dado, usted va a entender por qué es subir al cargo más alto. Entonces, lo que la frase está diciendo es que por lo tanto Dios lo subió al cargo más alto. El más alto que existe. Bueno, Cristo luego de la humillación fue puesto en ese lugar. Lo exaltó por encima de toda exaltación. Yo vuelvo y lo digo, se lo dije la semana pasada. Creo que estos pasajes son uno de los pasajes que todo creyente debería tener arraigado en sus entrañas, en su razón. Porque es glorioso y porque es fundamental en nuestra fe cristiana. Cristo ha sido exaltado por encima de todo lo que usted se pueda imaginar. Allá está Cristo exaltado. Por encima de lo que usted se pueda imaginar. La idea es que cualquiera que mire a Cristo ahora lo vea como el Rey en lo más alto de lo más alto. Que no hay nadie por encima de ¿quién? De Él. Mire, la gente normalmente cuando piensa en Cristo, ven a un Cristo sufriendo en la cruz. Piensa en un Cristo maltratado. Piensa en un Cristo humillado. Es más, ¿sabe? Lo triste es que algunos todavía lo ven en una cruz crucificado. Lo ven todavía sangrando. Algunos todavía lo ven con una corona de espinas. Unos lo ven todavía maltratado. Otros lo ven muerto. Y yo lo digo con tristeza porque hay una congregación que dice que es cristiana aquí en el pueblo de Dothan, y en su propaganda para invitar a la gente tiene a un Cristo crucificado, y ahí está Cristo crucificado así con la cara, muerto supuestamente, diciéndole a toda la gente, yo morí por ti, vive por mí, ven, visítanos. Yo por lo menos no iría, porque dudo de su doctrina, por muy cristiano que me diga. Pero iglesia cristiana que ponga a Cristo en una cruz, crucificado, mire, está agarrando este pedazo de la Biblia y lo tiene que arrancar para poder hacer eso. Y no estoy exagerando. O usted piensa lo contrario, y piensa lo contrario, discutamos el caso. Cristo en la cruz estuvo un ratico, porque luego lo bajaron y lo metieron a la tumba. Ahora, yo me imagino que el silencio, usted está de acuerdo conmigo, ¿no? Que Él no está en la cruz. O sea, yo por lo menos no iría porque pongo en duda esa doctrina. Roma también presenta a Cristo de la misma manera. Bueno, ahorita estamos en el tiempo donde Roma presenta a Cristo como un bebé, en un pesebre. Presenta a Cristo donde lo llaman a veces el niño divino. Presenta a Cristo donde tienen que arrullarlo. Hermano y amigos, sin temor a ofenderlo, esa doctrina es totalmente antibíblica y peligrosa. Jesucristo no es un bebé. Jesucristo no está en un pesebre. Mire, han pasado 20 siglos y
han entendido esta doctrina. Siguen viendo a Cristo cada año en algo. Yo pienso muchas veces que ya han entrado en una rutina, en una ceremonia anual que se tiene que cumplir, pero que han perdido el sentido. Porque si hubieran entendido eso, dijeran, bueno, si es que él está sentado en el trono, eso dice la Escritura. Cristo está exaltado de una forma tan gloriosa y, como lo dije hace un rato, por encima de todo lo que te puedes imaginar. Cristo, amigo, hermano, ya no está en una cruz clavado ni en una tumba sepultado. Él vive. Y Pablo dice, porque Él vive, hermano, nosotros tenemos la victoria. Porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Si Cristo estuviera clavado en una cruz, mire, cierra esta Biblia y vámonos a vivir la vida loca. Vámonos a vivir la vida loca. Ahora la pregunta es, cuando usted piensa a Cristo, ¿qué viene a su mente? ¿Lo ve como un Cristo glorioso o lo ve como un Cristo agonizando en una cruz? ¿Sabe? Ese es el problema de hacernos imágenes de Cristo. Ese no es el tema, pero ese es el problema de hacernos imágenes de Cristo, porque nos presentan a un Cristo débil. Nos presentan a un Cristo en un pesebre. Yo no sé, cuando me cuentan algunos hermanos que ellos arrullaban dizque al niño Jesús, digo yo, bueno, ese es un Cristo débil. Le digo, han pasado más de 20 siglos. ¿Y quién cree en un Dios, en un Dios glorioso? Aquí dice que está sobre todo. Ese Jesús de hace 20 siglos, y sí, estaba igual que nosotros. Estaba independiente. O sea, independiente no estaba dependiente, perdón. Dependía de papá, dependía de mamá. Hoy el Cristo que servimos no depende de nadie. Dice que lo exaltó, le dio un nombre sobre todo. Déjeme, Cristo es un rey que tiene todo el poder del mundo para hacer lo que Él le plazca. Y déjeme darle algunos versículos para que usted diga que es puro bla, bla, bla mío. Vamos a aquí dice la Escritura. Busque primera de Pedro 3, 21 y 22. Yo creo que este fue el último que les mandé a los hermanos. Espero que lo hayan alcanzado a hacer. Pero primera de Pedro 3, 21, 22. No lo tenía, pero hace un rato, mientras repasaba para el estudio, pues lo añadí. Primera de Pedro 3, 21 y versículo 22. Mira lo que dice. El bautismo que corresponde a este ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino que la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mira el versículo 22. Quien habiendo subido, ¿a dónde? Al cielo. ¿Está a dónde? A la diestra de Dios. Y a Él están sujetos, ¿quiénes? Los ángeles, ¿quiénes más? Las autoridades y las potestades. Todos están sujetos. A Él no lo están arrullando. Él ya está a la diestra de Dios Padre. Hechos 2:32. Cuando el apóstol Pedro está predicando su primer sermón allá en el Pentecostés. Mira lo que le dice. Y lo voy a leer de la versión, la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Mira, dice, todos somos testigos de que a este Jesús Dios lo resucitó. Para ahí un momentico. Mira algo interesante. Pedro está diciendo, nosotros somos testigos de que Dios ya fue resucitado. Bueno, ¿por qué yo pregunto en mi ignorancia? ¿Por qué 20 siglos después lo seguimos pintando clavado a una cruz? Y usted puede leer el versículo en la versión que quiera. En la versión que quiera. Y le va a decir lo mismo. Todos somos testigos de que este Jesús fue resucitado. Versículo 33, mira lo que dice. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. Jesús fue llevado al cielo y está a la derecha de Dios Padre. Jesús ni está en una tumba, Mahoma sí.
Jesús está a la derecha de Dios Padre. Entonces la exaltación de Cristo incluye dos cosas, hermano. Resurrección e incluye coronación. Fue a sentarse en el trono del Padre a su mano derecha. Eso es resurrección, eso es coronación. Vaya conmigo a Hechos, versículo 30, para mirar algo más. Nuevamente los apóstoles, el apóstol Pedro y los apóstoles están hablando y miren lo que dicen. Pues ya lo leí. Dice, el Dios de vuestros padres, y le dice ahora, el Dios de vuestros padres levantó a Jesús. Una vez más, Dios lo exaltó en la resurrección. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mira algo interesante. Aquí tenemos que añadir un tercer elemento, si lo podemos llamar de esa manera. Primero tenemos la resurrección, vemos la coronación. Ahora el tercer elemento que encontramos aquí es perdón de ¿qué? De pecados. Esto significa que Él es nuestro ¿qué? Intercesor. Él es nuestro intercesor. Mire, por nosotros nadie más está intercediendo. Yo sé que Roma ha enseñado otra cosa. Yo sé que la gente, y quizás lo entiendo por el dolor que sienten en su corazón, se le muere un familiar y dicen, bueno, él va a ir a pedirle por Diosito allá. No, su familiar no le va a ir a pedir por usted allá nada. El único intercesor es Cristo. Y por mucho dolor que usted sienta, y quizás, aunque suene muy crudo en la forma que lo estoy diciendo, lo digo con respeto, por mucho dolor que usted sienta, su familiar simplemente ya se fue. Que su cantante favorito se fue a cantar al cielo, olvídese, mentira el diablo. Dios tiene ángeles que se encargan de eso. Que se murió un niño, y es que Dios necesitaba un angelito, mentira el diablo. Dios tiene sus ángeles completos. Y cuando la gente se muere, no se convierte en ángel. Eso es mentira. ¿Dónde está en la Biblia eso? Corrija a la gente, que es que se fue un angelito, corríjalo con mucha sabiduría y amor. Dígale, perdóneme, pero no hay sustento bíblico para eso. Entonces, la exaltación de Jesús implicó resurrección, coronación e intercesión. O sea, Él intercede por nuestros pecados. Vaya a Efesios 1, 20 y 21, por favor. Aquí hay un versículo interesante, muy bonito. Dice, leo de Biblia textual, lo cual operó en el Mesías, hablando del poder de Dios, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos. Una vez más, Cristo está a la diestra. Mire, sentándolo a la diestra de los cielos, ¿sobre qué? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. Y mire lo que dice, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Hay otra versión que dice, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Le pregunto, ¿qué significa este siglo y el siglo venidero? ¿O qué significa esta edad, sino la edad venidera? ¿Qué le viene a la mente? O sea, école. En este mundo, la edad presente o en este siglo es lo que estamos viviendo ahora. Y la edad venidera habla de ¿qué? De la eternidad. Este siglo y la eternidad. Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se pueda nombrar, y en esta tierra o en este presente o en la eternidad. Nadie va a estar por encima de Él. El pasaje dice que Cristo resucitó de los muertos. Eso es resurrección.
Está sentado a la derecha en los lugares celestiales. Eso es coronación. Dice que está por encima de todo. Gobierno, autoridad, poder, por encima de todo. Esos son más detalles, digamos, lo podemos decir de la coronación de Cristo. Está por encima de toda autoridad, por encima de todo reino. Entonces aquí vemos la resurrección, la coronación, la intercesión. Todos estos son elementos de la exaltación que dice aquí en Filipenses, por lo cual el Padre lo exaltó sobre lo sumo. Pero aquí añadimos un elemento más. Vaya a Hebreos capítulo 4 y creo que el versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Dice, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un ¿qué? Gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo, así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Esta es palabra de Dios para todos. Hay una vez más la ascensión. Jesucristo no está en una tumba, Él está en el cielo. 4 elementos de la exaltación de Cristo. Resucitó, fue coronado, ascendió al cielo e intercede por usted y por mí. Tenemos un sumo sacerdote. Y no es un sumo sacerdote. Él no es un sumo sacerdote que no puede simpatizarse o que no puede identificarse con tus debilidades o con mis debilidades. No. Él es un sacerdote que puede ser identificado con tus debilidades y mis debilidades, porque dice la Escritura que Él fue tentado ¿en qué? En todo. ¿Y qué pasó? No pecó. El problema no es que usted sea tentado. El problema es que yo respondo a la tentación. Las tentaciones vienen a la orden del día. Vaya a Hebreos 7, 26 o 7, 25, 26, por favor. Dice 25, Hebreos 7, 25. Por lo cual, pues, también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Cuándo los va a salvar? ¿Cómo? Perpetuamente. Es decir, ¿qué? Para siempre. Pidiendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede por nosotros. 26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene. Es santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Aleluya. Ahora hagamos un recordatorio pensando en la semana pasada. ¿Cuál fue el camino o la cadena que se siguió para el descenso de Cristo? Dijimos que estaba en la condición de Dios, o sea, era Dios, y se despojó de ello, se humilló a sí mismo, se convirtió en un sirviente, en un siervo. Él dijo, yo no vine a servir, yo no vine a que me sirvieran, sino a servir. Se fue hecho semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Ahora vemos los pasos o la cadena que se sigue para su exaltación. Resucitó, ascendió al cielo, fue coronado e intercede por nosotros. ¿Quién es la fuente? Dios. Dios lo levantó de los muertos, Dios lo levantó a la gloria, Dios lo coronó y lo sentó a la diestra, y Dios le dio el ministerio de intercesión como sumo sacerdote de su pueblo. Por eso 1 Juan dice que si pecamos, ¿qué tenemos? Abogado. Cuando el acusador nos acusa, él sale y dice, sí, pero yo pagué por él en la cruz del Calvario. Aleluya. Tremendo. Ahora vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Cómo podría ser Jesús exaltado
Si ya la semana pasada dijimos que Jesús ¿era qué? Dios. ¿Cómo va a ser Jesús exaltado si la Escritura dice y los cristianos sostenemos que Él es Dios? Derecho a estar sobre todo, sobre toda potestad. Ujú. Amén. Vaya otra vez, aquí vamos a recordar el pasaje que leímos la semana pasada. Vaya otra vez a Juan capítulo 17, donde lo identifican los estudiosos como la oración sacerdotal de Jesús, cuando está orando por sus discípulos y por aquellos que hemos de creer. Pero él dice Juan 17, versículo 5, y lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ahora, la semana pasada dijimos, cuando hablábamos de la humillación al despojarse, que Cristo abandonó ciertas cosas en la encarnación. Y una de las cosas que mencionamos fue que Él renunció a la gloria celestial, a esa intimidad, esa comunión íntima que tenía con el Padre. Dijimos que renunció a la independencia que tenía como Dios. O sea, Él cuando vino aquí a la tierra dijo, bueno, yo ya no hago mi voluntad, yo hago la voluntad ¿de quién? Del Padre. O sea, renunció a su independencia. También renunció a los privilegios que tenía de su naturaleza divina. También renunció a las riquezas eternas. Renunció también a su relación favorable con el Padre. Ahora, cuando Él regresa en su exaltación, pues hombre, recibe todo lo antes mencionado que había entregado una vez más. Pero yo creo que también se le dieron otros privilegios extras que Él podía recibir. Unos privilegios que Jesús como Dios no hubiera podido recibir. Pero cuando se hizo hombre, los pudo recibir. Por ejemplo, Él nunca hubiera tenido el privilegio de ser un sacerdote intercesor si nunca hubiera sido tocado por los sentimientos, así como usted y yo. Si no se hubiera hecho hombre. Usted dirá, sí, pero es que como era Dios, Él entendía. Bueno, como Dios, sí. Pero Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que padeció como nosotros, con sentimientos, tuvo hambre, tuvo tristeza, tuvo alegría. Y eso lo logró cuando Él estaba haciendo Dios, ¿qué? Dios hombre. Y Él nunca, si nunca hubiera sido tentado en todos los puntos como nosotros. A Él lo tentaron. ¿Cómo que nada, pastor? Lo atentaron por la parte física o la parte de suplir las necesidades primarias del ser humano. ¿Se acuerdan la tentación? A ver, ¿tienes hambre? Pues sí, después de 40 días de ayuno, ¿cómo no tener hambre? Convierta los panes, las piedras en panes. Le tentaron en su, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo podemos llamar esto? Le dijo, si eres hijo de Dios, eso cómo lo podríamos llamar, ¿no? Cuando a veces nos dicen nosotros, a ver, demuéstreme que el orgullo, ¿no? El orgullo, digamos así el orgullo. Ah, tú eres hijo de Dios, a ver, demuéstrame que eres hijo de Dios. Ah, listo, venga pues. Demuéstrame que es hombre, le dicen a veces a los hombres. Y ellos dicen, por demostrar que son hombres, pues hágale. Sí, los convierten en papás. Entonces como que le tocó eso, ¿no? O sea, demuéstrame que es mexicano. A ver, ya lo muestro. A él lo pidieron, demuéstreme
¿Qué contestó Jesús? O si ya salgo corriendo a demostrarle. Yo no tengo que mostrarle nada a usted. Le tocaron algo que hoy está de moda. Le tocaron algo que hoy está de moda. ¿Sabe qué es? ¿La qué? La ambición, la avaricia, la codicia. Te voy a dar todo lo que ves. Que le dijeran a algunos de los modernos hoy eso y verá. Y dame tus primicias y salen corriendo y chan, 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 chan. Jesús le dijo, no, escrito está. Entonces él fue tentado. Y note algo, esa tentación no vino en un momento donde Jesús había echado un buen desayuno. Para que después tú digas, que estaba lleno. No. La escritura dice, y bueno, y la escritura lo dice, y si la escritura lo dice, porque la escritura lo dice que tuvo hambre, tuvo sed, se entristeció y todo lo demás, amó. Le decía, mira, tu amigo, el que amas, o sea, amó. Entonces, él nunca hubiera sido tentado en todos los, si nunca hubiera sido tentado en todos los puntos como nosotros. Otra cosa, él sufrió cosas, por ejemplo, cuando, si no se hubiera convertido en el sustituto nuestro, él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él sabe lo que se siente ser pecador. Corintios lo dice claramente. Por nosotros se hizo pecado, aunque él no había cometido pecado. Entonces, hermano, como Dios era incapaz de elevarse, pero como Dios hombre, podía ser elevado de la degradación más baja a la exaltación más gloriosa y más alta. Y se le dio el privilegio más hermoso, hermano, después de la encarnación, que es ser el sumo sacerdote intercesor de su pueblo. Como Dios no lo podía haber logrado. Porque si lo hubiera podido haber logrado como Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? No, si lo hubiera podido lograr siendo como Dios, ¿qué hubiera pasado? Nunca hubiera habido esto. Nunca. Y entonces eso nos desbarata todo, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con la justicia de Dios? Pues no sirve. No sirve, porque la justicia es darle a la gente lo que se merece. Y cuando estábamos hablando de este punto lo hablamos, a los ángeles que pecaron, Dios les dio lo que merecían. A nosotros los seres humanos, cuando pecamos, ¿nos dio lo que merecíamos? No, nos envió a su Hijo. Que su Hijo pague. Entonces ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreos, volvemos a Hebreos. Hebreos, yo creo que ya leímos unos versículos. Sí, ya leemos el 25, yo quiero leer el 24 ahora y el 25 nuevamente. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aleluya. Por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, siempre para interceder por nosotros. Aleluya. Ay, que estás sin Cristo, joven, niño, que estás sin Cristo, que no ha llegado a Cristo como Señor, como Salvador. Entiendo lo que dice aquí. Él fue entregado para salvar perpetuamente, no es por un ratico, perpetuamente a los que se acercan a Dios. Y Él va a interceder por ti eternamente y para siempre. Más nadie. No busques otro intercesor. Yo sé que quizás Roma te ha enseñado que hay otro intercesor. Pues no, la Biblia enseña todo lo contrario y lo estamos leyendo en la Biblia. Pues la gente siempre dice que uno acomoda. La Biblia lo está diciendo claramente. Fue elevado como Dios hombre y eso solo fue suyo después de la encarnación.
Solo fue suyo después de la encarnación. Entonces la exaltación de Jesús no es en relación a la deidad de Él, a su naturaleza, sino que es en relación o con respecto a su sumisión y su sacrificio como Dios hombre. Es en relación a eso. Y quizás, por ejemplo, quizás 100% no entendamos esa verdad tan profunda, pero esa experiencia de ser Dios hombre, venir por nosotros, le da privilegios y derechos que solamente Él puede tener. Y mire algo, la exaltación de Jesús es todo lo contrario a la humillación. El que fue pobre, porque ya demostramos en la escritura que era pobre, aunque algunos digan todo lo contrario, no, que él era rico y era millonario, era pobre. Ahora de que era pobre lo hizo rico. En la humillación fue rechazado hasta desde nacer, hasta desde que, mire, fue rechazado hasta desde el momento que el padrastro se dio cuenta que iba a ser, estaba ahí, fue rechazado. ¿Qué dijo? Uy, me voy. Fue rechazado. Nació y fue rechazado. Y estaba en su ministerio y decía, de Nazaret sale algo bueno. Fue rechazado. Ahora, cuando es glorificado, exaltado, dice que va a ser aceptado. Y bueno, y el versículo que vamos a seguir leyendo, dice que toda lengua lo confesará, toda rodilla se doblará. Tristemente para algunos va a ser demasiado tarde. El que aprendió obediencia, ahora llama a todos los hombres a obedecerle. Mire cómo describe William Henderson en su comentario sobre Filipenses esta parte. Él dice, y yo creo que le va a salir al frente, como rey, en su muerte y resurrección y ascensión, logró y mostró su triunfo sobre sus enemigos. Ahora tiene en su mano los reinos del universo y gobierna todas las cosas en interés de la iglesia. Como profeta, Él a través de su espíritu conduce a los suyos a toda verdad. Amén. Como sacerdote, Él es sobre la base de su expiación realizada, no solo intercede, sino que realmente vive para siempre para interceder por aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Termino la cita. Entonces Él ha entrado en una exaltación, en una gloria, que es la misma gloria que tenía antes, cuando todo comenzó, y sin embargo con nuevos derechos y privilegios en su exaltación. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede. Él es el que intercede. Dios es la fuente de todo. Dios le dio a Jesús derecho, privilegio y exaltación. Va, mire Romanos 14:9, por favor. Dice, para este fin Cristo murió y vivió de nuevo para ser, ¿qué? El Señor, ¿de quiénes? ¿Y de quién más? Y de los muertos, de todos. Aleluya. Él es el Señor de todos. Aleluya. Entonces, vemos que Cristo fue a lo más bajo, a la humillación más baja, pero ahora está exaltado en lo más alto. Ahora, el versículo 9 al final, y quizás lo voy a nomás introducir, y
y luego lo hablaremos. ¿O pregunta sobre la primera parte de exaltación? ¿O comentario? Que no era exaltación en relación a su deidad, no era en relación a su deidad, sino a su eh, relación de Dios-hombre, ¿no? Porque ahora es nuestro sumo sacerdote el que intercede por nosotros delante del Padre. O sea, cuando el diablo nos quiere acusar, o el que quiera nos quiere acusar, él dice, sí, hizo eso, pero yo pagué por él en la cruz del Calvario. Juan, y ahorita que cuando empecemos a estudiar el libro de Juan, lo vamos a ver, la epístola de Juan, lo vamos a ver. Él dice, abogado tenemos, por si alguno peca. O sea, el Hijo de Dios no practica el pecado como un estilo de vida, pero si en algún momento peca, dice, abogado tiene el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Entonces, al final del versículo 9, dice algo, y lo dejaremos ahí, continuamos la próxima semana, si Dios nos da vida. Dice, ¿no está? Dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo dejo con esta pregunta, se lo dejo de tarea. ¿Cuál es ese nombre que está por encima de todo nombre? Se lo dejo de tarea. ¿Cuál es ese nombre que está sobre todo nombre? Y no me diga que es el nombre de Jesús. O sea, ya le ayude, pues no me diga que es el nombre de Jesús. No me diga que es Jesús. Está sobre, ¿cuál es ese nombre que está sobre todo nombre? Porque cualquiera que ese nombre esté, según este pasaje dice que está, o ese nombre sea, está por encima de todo nombre. Amén. Pregunta, duda, para dejarlo hasta allí y dejarlo motivado para dentro de 8 días, si Dios nos da vida. Si dentro de 8 días no voy a venir, bueno, pues ya le va a tocar venir. Ok, vamos a terminar con una oración entonces. Ponga sobre sus pies. Padre, gracias porque cuando tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra, encontramos unas verdades gloriosas, Señor, que nos motivan a cada día vivir más para ti. Gracias, Señor, porque nos permite ver de una forma gloriosa más y con mayor detalle cómo bajaste hasta lo sumo y cómo ahora estás puesto sobre toda esa autoridad. Estás exaltado sobre lo sumo y sobre ti no hay otro igual. No hay nadie que responda, no hay nadie a quien puedas dar cuenta. Señor, gracias. Padre, y enséñanos cada día, oh Dios, la importancia de tener un espíritu, una actitud de humildad. Señor, una actitud de siervos. Señor, una actitud como la del publicano. Que entendamos que, o clamemos porque tu gracia nos alcance aún en medio de nuestra pecaminosidad. Y Señor, gracias por ese sumo sacerdote que clama a favor nuestro, que intercede a favor nuestro. Señor, y que por lo tanto tenemos la seguridad de que siempre hará ese trabajo y es un trabajo perfecto. Podemos descansar en ti. Señor, gracias por estas verdades. Señor, y ayúdanos a recordar que cuando pensamos en Cristo, no lo veamos como un Cristo débil, no lo veamos como un Cristo derrotado, sino como lo que es un Cristo victorioso, que fue levantado, que ahora está sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo reino, sobre todo nombre, sobre toda persona.
Padre, gracias por ese Dios que servimos. Gracias porque ese es el Dios que nos salvó. Gracias porque ese es el Dios al cual adoramos. Sobre todo es. Gracias, eterno Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. No sé si tenga algo.